Hola, mi nombre es Federico Tesore. Soy el fundador y director ejecutivo de Inversor Global, una compañía con sede en Buenos Aires, editora de medios e investigaciones sobre finanzas personales. Durante los últimos 7 años, nos convertimos en la empresa líder en nuestro segmento, sirviendo a miles de suscriptores de toda América Latina. Tal vez conozca nuestra empresa por haber visto la tapa de la revista Inversor Global exhibida en algún kiosco de diarios de la Argentina. Desde nuestro nacimiento como empresa, ayudamos a miles de inversores de todo el país a invertir sus ahorros con éxito. Estamos hablando de inversores que pueden ser personas como usted, personas comunes que construyeron sus ahorros con mucho esfuerzo y sacrificio. Llegamos a todas estas personas a través de nuestra revista mensual, de nuestras páginas web, de nuestros cursos de capacitación y de nuestros newsletters de recomendaciones de inversión. Sin ir más lejos, ayudamos a nuestros suscriptores a pasar la última gran crisis global en 2008, un año donde el mundo tambaleó amenazado por la quiebra de los grandes bancos de Estados Unidos. No solo los ayudamos a proteger sus ahorros, sino también a encontrar oportunidades para ganar dinero cuando todos pierden. Como siempre pasa durante las crisis económicas, mientras muchos sufren y pierden todo, otros no solo sobreviven, sino también logran hacer mucho dinero. Estas personas manejan información que el grueso de la población no maneja, y tienen conocimientos y experiencias que los ayudan a actuar inteligentemente en momentos donde todos se asustan. Y si hablamos de crisis, automáticamente me acuerdo de la que comenzó a desatarse en la Argentina a fines de 2001. Estoy convencido de que si nuestra empresa hubiese existido antes de eso, hubiéramos podido cambiarle la vida a miles de argentinos. Miles de argentinos hubiesen podido salvar sus ahorros de toda la vida. No solo eso, también hubieran podido hacer una diferencia económica que les cambiara su futuro financiero para siempre. Pero Inversor Global no existía en 2002. Ese terrible año me encontraba trabajando en lo que llamo la trinchera de las crisis económicas. Como empleado del área de inversiones personales de un banco internacional, tuve que ayudar a personas de todo el país a sufrir la crisis lo menos posible. Una tarea nada fácil, en un contexto donde la información cambiaba minuto a minuto y nadie actuaba con racionalidad. Enfrentarse a la posibilidad de perder todos los ahorros de una vida es algo muy fuerte. Me tocó lidiar con personas que se desmayaban en mi oficina, personas que lloraban, gritaban o se enojaban en forma desesperada. Vi a personas que quedaron en la calle de un día para el otro. También me relacioné con personas que reaccionaron de la forma más fría ante la crisis. Personas que no solo supieron protegerse, sino que también supieron aprovechar la crisis de una forma inimaginable. Seres humanos que cuando la mayoría reacciona impulsivamente y sin usar la cabeza, logran reaccionar de forma totalmente racional y lógica. Todas estas reacciones, las positivas y las negativas, me quedaron grabadas a fuego. Y justamente por ello es que me tomé el tiempo y el trabajo de crear este informe especial. Un informe que se publica cuando estamos por cumplir 10 años de esa terrible crisis financiera. 10 años después del corralito, corralón, especificación, quiebras de bancos y empresas. Hoy, aunque la superficie indique todo lo contrario, nuestra economía está entrando en terrenos muy peligrosos nuevamente. Todas las variables que años atrás estaban de nuestro lado, hoy se están volviendo en contra. Si esta tendencia continúa, la crisis puede llegar mucho antes de lo que se imagina. Y es por ello que durante los últimos meses le dedicamos todos nuestros recursos y tiempo para preparar este informe especial. En breve le estaré contando acerca de una situación específica que se dará en la Argentina en el futuro cercano, que puede amenazar nuestro estilo de vida y futuro financiero de una manera fulminante. Estamos hablando de una crisis que puede repetir situaciones que ya vivimos en 2002, situaciones que conocemos bien, que tuvimos que vivir muchas veces en nuestro país, situaciones que pueden tumbar los sueños y deseos de muchos argentinos en un solo instante. A medida que repaso mentalmente las crisis anteriores, recuerdo situaciones de extrema angustia, saqueos en los supermercados, enormes colas en las estaciones de servicios, aglomeraciones en los bancos, escasez de alimentos, peleas entre la policía y los manifestantes, furia en las calles. Imágenes que por un lado nos duelen y que por otro nos ponen en un estado de absoluta alerta. Pero antes de entrar en los aspectos más relevantes de este informe especial, le aclaro que no tengo ningún interés en que este escenario se dé. Como se imaginará, ni nuestra empresa ni yo tenemos ninguna influencia sobre lo que pasa en la realidad económica argentina. Simplemente me estoy dedicando a transmitirle los resultados de una investigación económica profesional y objetiva. No tengo ningún interés en asustar a nadie. Soy argentino, vivo en la Argentina, mi empresa está en la Argentina, mi familia vive en la Argentina.
Ante una crisis de esta magnitud, todos los argentinos sufrimos sin excepción. Y también le quiero aclarar muy enfáticamente algo muy importante. Este informe no es político. No estoy a favor ni en contra de ningún partido político o candidato presidencial. Solo me voy a dedicar a mostrarle hechos concretos desde el punto de vista de un inversor. El objetivo de este informe es que pueda tomar las mejores decisiones de inversión. Solo eso. Verá, creo que los problemas económicos que le voy a mostrar a continuación son consecuencia de las acciones de todos los políticos sin excepción. La mayoría de quienes hoy están gobernando o que están en la oposición estuvieron involucrados en crisis anteriores. Es decir, tanto directa como indirectamente fueron responsables de las crisis del 89, de 2002 y van a ser responsables de la próxima crisis. Es un problema general de nuestra clase política para analizar en otro momento. En tiempos de elecciones, cuando todos se ponen sensibles y ven segundas intenciones en todas las ideas, quería dejar bien claro este aspecto. Pero volvamos a lo que nos interesa, que es el futuro de nuestros ahorros e inversiones ante los hechos concretos que le voy a mostrar en este informe. Hechos que asustan por sí solos. Pero si de alguna manera puedo ayudar en este momento es siéndole absolutamente franco respecto al futuro de nuestra economía. Simplemente estoy contándole los resultados objetivos de nuestra investigación sobre la situación de la economía argentina. Es lo mismo que hacemos todos los días en nuestra empresa. Analizamos e investigamos regiones, países o empresas. Lo mismo que hicimos en 2008, cuando nos dedicamos a investigar sobre la economía estadounidense en profundidad y aconsejar a nuestros suscriptores acerca de los mejores caminos a transitar. Lo mismo que hacemos desde hace 7 años sin interrupción, acercando las mejores alternativas de inversión para nuestros suscriptores de todo el mundo. Siempre fuimos transparentes en nuestras opiniones, y a pesar de que muchas veces estas fueron criticadas por aquellos con intereses en que creamos que vivimos en un mundo de colores, en un mundo donde todo funciona bien, un mundo donde nuestro país es un ejemplo de éxito para el resto del mundo en crisis. Pero cuando presentamos los resultados de nuestras investigaciones, estas personas no tienen mucho para decir. Sus argumentos interesados y parciales se caen por sí solos frente a los hechos concretos que presentamos. No solo eso. Irónicamente, muchos de nuestros más fuertes críticos están cubiertos de las consecuencias de la crisis. Estas personas que se enojan ante nuestras opiniones son los que más ganan cuando las crisis como las que le estamos adelantando se dan. La experiencia y la investigación objetiva nos permite ignorar estas opiniones interesadas. Somos una empresa absolutamente independiente. Nuestro único interés, nuestra única razón de ser, es el bienestar de nuestros suscriptores. Queremos que el patrimonio de nuestros lectores no solo no desaparezca, sino también que crezca. Queremos que los sueños y deseos de todas estas personas se conviertan en realidad. Es por ello que antes de seguir avanzando en la lectura de este informe tengo que advertirle. Lo que estoy por decirle es muy controvertido. Seguramente molestaré a muchas personas. Se molestarán los políticos, oficialistas, opositores, peronistas, radicales o de cualquier partido. También se enojarán sindicalistas, conservadores y progresistas, periodistas y empresarios. Eso no nos asusta ni nos detiene. Todo lo contrario, sé que las ideas y soluciones que le voy a presentar en este informe especial pueden sonar un tanto radicales al comienzo. Estoy seguro de que a medida que lea más, usted dirá, pero si hay consumo en las calles, la gente está contenta, vive bien. Pero recuerde, las crisis nunca avisan con tiempo. No tocan el timbre ni piden permiso, simplemente se dan, llegan sin avisar, de un día para otro. Como ocurrió con el exministro Domingo Cavallo, el 3 de diciembre de 2001, cuando por cadena nacional anunció el corralito. Al día siguiente no se podía sacar más plata de los bancos, el anuncio fue de un día para otro, no hubo ni días ni semanas para actuar. Nos tomó a todos por sorpresa. Pero ese no fue el único y nefasto caso de nuestra historia reciente. En 1974 el Rodrigazo, en 1990 el Plan Bonex y unos años atrás la confiscación de las AFJPs. Como queda claro, en todos esos casos las crisis se dieron de un día para el otro y no nos dieron tiempo para reaccionar. Parece una película de ciencia ficción, pero los mismos problemas que tuvimos que enfrentar en la Argentina durante los últimos 30 años se están repitiendo una vez más. Altísima inflación, cada vez más alta. Subsidios del Estado en todas las áreas de nuestra economía, escasez de energía, poca nafta para nuestros autos, poco gas para nuestra industria, controles de precios y a la importación, un dólar oficial
y un dólar paralelo más alto, confiscaciones de las jubilaciones y vaciamiento de las reservas del Banco Central. Todas circunstancias que muchos de nosotros ya pasamos años atrás y que ya sabemos cómo terminan. El problema es que todavía estos hechos concretos no están golpeando nuestros bolsillos directamente. La sensación en la calle es que hay mucho dinero, mucho consumo. Pero ojo, es importante, le diría fundamental, que sepamos que la próxima etapa de esta crisis, que ya se está dando en nuestro país, atacará directamente nuestro estilo de vida, a nuestro bolsillo. Los ahorros de millones de argentinos pueden desaparecer nuevamente de un día para otro. Nuestros negocios y trabajos se verán nuevamente amenazados y puestos en jaque. Los precios de las propiedades se desplomarán. Y todo en un abrir y cerrar de ojos. Lo que llamamos nuestro estilo de vida normal estará nuevamente al borde del precipicio. Y esto suponiendo que vivir con 25% de inflación anual y escasez de energía puede llamarse estilo de vida normal. Estamos diciendo que las costumbres de millones de argentinos cambiarán de un día para otro. Amenazarán nuestras posibilidades de irnos de vacaciones, de compras, de proteger a nuestra familia y de mantener nuestro hogar. Más adelante le explicaré con lujo de detalles cómo estos eventos van a ocurrir. Después podrá decidir cómo actuar. Existen dos posibilidades. El equivocado soy yo o el gobierno. En el informe le voy a mostrar mi punto de vista. Le voy a dar los hechos concretos para que decida por su cuenta. En lo que a mí respecta, no tengo ninguna duda que esta crisis se va a dar. Y si no estamos preparados, nuestro dinero y ahorros tienen chances ciertas de desaparecer. Simplemente soy consciente de hechos muy evidentes. Pienso que es imposible que un país viva con un 25% de inflación anual en una forma sostenida y sin problemas. Nunca nadie en ningún país del mundo lo pudo hacer sin concluir en una crisis terminal. Simplemente sé que estos procesos inflacionarios terminan en grandes devaluaciones que destruyen el valor de las propiedades y el poder de compra de nuestros ingresos. Hace 15 años que me dedico a proteger el ahorro de personas como usted. No tengo intereses en nada más que su futuro financiero. Ya viví varias de estas situaciones y tengo la transparencia y la independencia para contárselas, aún a riesgo de que muchos se enojen. La crisis es un hecho. Se puede dar más tarde o más temprano, pero es algo fuera de discusión. El tema central aquí es qué puede hacer usted para protegerse. ¿Estará usted preparado para cuando nuestra economía estalle por el aire? No se preocupe, no es mi intención organizar un piquete o una manifestación y no es mi intención entrar en política ni mucho menos. En cambio, quiero mostrarle qué es lo que estoy haciendo para proteger mi propio dinero ante esta nueva crisis inminente. Y por supuesto le mostraré cómo usted puede hacer lo mismo en forma inmediata. Verá, estoy seguro de que la gran mayoría de los argentinos no sabe qué hacer ante un escenario como este. Sí, ya sé, muchos de nosotros ya pasamos por crisis similares, pero ¿es tan fácil tener la frialdad para tomar decisiones difíciles en momentos de alta presión? Le aseguro que no. Le pregunto, ¿qué hacer ante un incremento del 100% en los precios de las naftas de un día para el otro? ¿Qué hacer cuando empiecen los apagones en nuestro país o cuando el precio de la electricidad crezca a 200%? ¿Qué hacer cuando el precio del transporte crezca de un día para el otro 200%? ¿Qué hacer cuando se prohíba totalmente la compra de dólares? En breve, todas estas situaciones se pueden dar, le prometo. Y en este informe le mostraré en detalle que esto está por pasar y por qué. Usted podrá analizar cada uno de los hechos que le voy a acercar. Y no dude que luego de desafiarlos, de mirarlos de cabo a rabo, se dará cuenta de que tengo razón. Y podrá decidir. ¿Está dispuesto a actuar ahora mismo para protegerse usted y su familia de la catástrofe financiera que se está gestando? Espero que su respuesta sea sí. Y es por eso que decidí escribir este informe especial. Le voy a mostrar en detalle qué es lo que estoy haciendo personalmente para proteger mis activos. Y por supuesto le voy a mostrar cómo usted puede tomar las mismas medidas, ahora mismo, sin demora y de forma muy simple. No puedo prometerle que implementando estas medidas podrá salir totalmente ileso de la crisis, pero sí puedo garantizarle que estará mucho mejor que quienes no lo hagan. Pero me estoy adelantando un poco. Déjenme retroceder y mostrarle qué es lo que está pasando en este momento en nuestra economía. Compartiré con usted por qué estoy tan preocupado y por qué creo que esta situación límite se tendría que desencadenar dentro de muy poco tiempo. ¿Argentina nuevamente en peligro? El problema que enfrentamos es muy simple de entender. Y no solo eso, fue el culpable de muchas de nuestras crisis pasadas. Desde hace 3 años que nuestro gobierno gasta mucho más de lo que ingresa, es decir, su presupuesto anual cierra con pérdidas. Esa diferencia negativa se está pagando con fuentes que pronto, muy pronto se van a agotar. Preste atención a los números que le voy a mostrar.
Números que se basan en las estadísticas oficiales, datos concretos y reales que informa el mismo gobierno argentino. Durante el primer semestre de 2011, el Estado perdió 16.350,9 millones de pesos. Si esta tendencia continúa durante el resto de 2011, la pérdida total del Estado podría llegar a 42.000 millones de pesos anuales. Y esto no es lo peor. 2011 no es el primer año de déficit fiscal. En 2009 y 2010 el gobierno también perdió dinero. Espere un minuto, dirá. ¿Cómo llegamos a estas cifras si siempre leo en los medios que Argentina logra ingresos mayores a sus gastos y que tiene superávit fiscal? Sí, eso es lo que informa el gobierno y los medios. Y eso es lo que los políticos quieren que creamos. Pero esos números se logran implementando lo que termina llamándose contabilidad creativa. Contabilizar como ingresos el dinero que sale de las reservas del país. Es decir, se está contando como ingresos corrientes el dinero que se usa de las reservas del Banco Central y también el dinero que sale de las reservas que tiene el Estado para el pago de futuras jubilaciones. Es absolutamente increíble que se dé esta situación. Para que quede bien claro este punto, vea el siguiente cuadro. Como le comentaba, en 2009 empezó el déficit y ese mismo año empezaron a aparecer como ingresos corrientes los ingresos que venían de nuestros ahorros. Pero en 2011 es cuando la situación se va a profundizar. El gasto del gobierno está totalmente desbocado, crece a un ritmo alarmante. El déficit fiscal es una bola de nieve que no se puede detener. Se preguntará, ¿qué está haciendo el gobierno para controlar esta situación cada vez más grave? ¿Están bajando gastos? ¿Incrementando ingresos? ¿Pidiendo deuda? Nada de eso. Los gastos están creciendo a un ritmo del 40% anual, mientras que los ingresos están creciendo a una tasa del 30% anual. El déficit crece sin pausa. ¿Deuda? Imposible. Desde que dejamos de pagar en 2002, nadie nos cree. Nadie nos presta un solo centavo. Tendremos que arreglárnoslas solos. La cuestión es que, si sigue aumentando el déficit en la misma tendencia que lo viene haciendo, ¿cómo va a pagar el gobierno estas crecientes pérdidas anuales? Los subsidios a energía y transporte aumentaron 100% durante el último semestre. Pasaron de 13% a 20% del presupuesto nacional. Si sigue esta tendencia, en poco tiempo explicarán casi 50% del presupuesto nacional. ¿Es sostenible? Y me estoy olvidando del resto de los gastos del Estado que no paran de crecer en lujos, como el fútbol para todos, la estatización de empresas quebradas como Aerolíneas Argentinas y mucho más. Estamos atrapados. La mayoría de la prensa tradicional no quiere ver estos números. Nadie en el mundo de la política, sin importar los partidos, se hace cargo de este escenario. No quieren mirar la precariedad de la economía local. ¿Para qué hacerme problema? Pensarán. Si todavía hay crecimiento y la gente tiene dinero para comprar en cuotas, aumentar los salarios, jubilaciones y demás ingresos. Total, cuando se dé la crisis, le pueden echar la culpa a algún enemigo externo o a una situación fuera de control. Esto es no querer pagar el costo político de dar malas noticias. Ningún político se animó a darlas. La situación ya no se puede esconder. Normalmente miro esta clase de números cuando estoy analizando un negocio para invertir o para recomendar a nuestros suscriptores. Pero durante los últimos meses me dediqué a mirar las cifras de nuestro presupuesto nacional, asustado por los últimos acontecimientos. Según mis estimaciones más conservadoras, el colapso de las finanzas del Estado argentino es inevitable. Salvo por una simple anomalía, y esto es lo que ha salvado al Estado hasta ahora. Estoy hablando del último recurso que tiene un país, el recurso de sacar el dinero de los ahorros de la nación. Como cualquier familia, antes de dejar de pagar sus cuentas, el Estado recurre a los ahorros para pagar los gastos que exceden sus ingresos. El gobierno está haciendo eso en este momento. Y es algo que los políticos, todos, sin excepción de partidos, no quieren ver. Como están las cosas ahora, el gobierno está tranquilo porque piensa que puede malgastar el dinero sin consecuencias. Total, puede pagar el déficit con los ahorros del país. Viene haciendo eso desde 2009. Eso puede sonar convincente al principio. Como tenemos muchos ahorros, podemos gastar en lo que querramos. Pero déjeme explicarle cómo. Nuestra gran ventaja está próxima a desaparecer. Verá, una de las grandes ventajas que tenía nuestra economía eran los llamados superávit gemelos. Esto implicaba dos cosas. Por un lado, superávit fiscal, que no es ni más ni menos que un Estado tenga ingresos mayores a sus gastos. Y por otro lado, superávit de cuenta corriente, que es consecuencia del abultado superávit comercial, implicando que el país exporta más de lo que importa, recauda más dólares de los que entrega y se beneficia con una constante entrada de dólares a la economía. Ambos superávit blindaban la economía ante cualquier problema. Si hasta nos pudimos dar el lujo de no tomar deuda adicional desde la época del default de 2002 y pudimos pagarle lo que le debíamos al Fondo Monetario Internacional en 2006 y pasar la crisis global de 2008 razonablemente bien.
Todo esto gracias a los superávit gemelos que tuvimos por muchos años. Los aprovechamos y con creces. Pero esta situación se está acabando. Esta gran ventaja está desapareciendo. El superávit fiscal se esfumó hace 3 años y es cada vez más grande, como le mostré hace un rato. El gobierno, a pesar de esto, siguió tranquilo, ya que habrá pensado, no solo tengo todavía el superávit comercial, sino también tengo las reservas del Banco Central, los ahorros nos protegen. Las cosas no son así. Por un lado, el superávit comercial está decreciendo a un ritmo veloz. Dele una mirada al siguiente gráfico. La caída del superávit comercial es brusca. Y todo esto pasa teniendo en cuenta que todavía el clima internacional es aún aceptable. ¿Se imagina los números si el mundo entra en crisis, si sube la tasa de interés global, si el precio de la soja empieza a bajar o Brasil devalúa su moneda? Podemos entender al superávit comercial como un canal bastante directo para incrementar los ahorros del país. Mientras hubo superávit comercial, nuestros ahorros crecían. Ahora que este superávit está terminando, nuestros ahorros están estancados. Desde mayo de 2010, que nuestras reservas están estancadas en torno a los 50.000 millones de dólares. Esto ya se está dando. Es una realidad. En lo que va del 2011, las reservas internacionales de 2 bancos centrales de América del Sur no han crecido. Los países en cuestión son Argentina y Venezuela. Por lo tanto, a partir de este momento, el Estado va a tener que financiar sus excesos con los ahorros que pudo acumular hasta hoy. Estos no solo no crecen, sino que también disminuyen de forma vertiginosa. La cuenta regresiva ya comenzó. En caso de tener que enfrentar otra gran crisis como la del 2008, por ejemplo, vamos a estar en graves problemas. Recuerde que la crisis del 2008 fue realmente profunda. Por un lado, varios de los grandes bancos americanos quebraron. Se llegó a afirmar que era el fin del capitalismo. Pero al mismo tiempo, en Argentina estalló la crisis del campo y se dio la confiscación y estatización de las AFJPs. Factores externos e internos confluyeron para crear un escenario por demás complicado. Argentina pudo pasar con éxito esta situación porque la economía todavía era robusta y fuerte. Teníamos superávit gemelos y nuestras reservas crecían. Gracias a eso pudimos solventar la terrible salida de capitales que experimentó el país ese año. En 2008 salieron del país 23.000 millones de dólares. Personas y empresas asustadas por la marcha de la economía argentina cambiaron sus pesos a dólares y decidieron resguardar su dinero en la incertidumbre económica. Y esto en un solo año. En un solo año salió un monto equivalente a la mitad de nuestras reservas en el Banco Central. ¿Se imagina lo que puede pasar si tenemos que enfrentar una situación similar hoy? Esa situación límite se puede dar de un momento para otro. El equilibrio es muy precario. Cualquier golpe puede ser determinante para nuestro futuro. La irresponsabilidad de nuestros políticos nos está llevando nuevamente a esta situación. Pensará, esto no nos puede pasar nuevamente. Pero esto es exactamente lo que pasa cuando un gobierno gasta más de lo que recauda y se queda sin fuentes adicionales para financiarse. De hecho, eso es lo que pasó en nuestro país en 1989. El problema empezó a darse cuando los ahorros del país y el dinero en el Banco Central dejaron de ser suficientes para sofocar el déficit del gobierno y la corrida contra el dólar y los depósitos. El nivel de reservas del Banco Central se había mantenido estable en alrededor de 3.000 millones en el último trimestre de 1988, el mismo tipo de estabilidad que por ejemplo tienen las reservas del Central hoy. A comienzos de 1989, sin embargo, el déficit fiscal se hizo incontrolable. Desapareció la confianza en el programa económico y el Banco Central comenzó a perder reservas. El factor confianza es siempre fundamental en toda crisis. Desde el momento que el país pierde esa confianza es difícil detener cualquier crisis. Sin poder recurrir a la deuda externa, nadie nos prestaba en ese entonces, nadie nos presta hoy. Enfrentando costos prohibitivos para endeudarse internamente, el Central empezó a vender dólares a costa de reducir sus reservas. En solo 2 meses, el Central perdió 1/3 de sus reservas. El tipo de cambio se mantuvo fijo, esto es, fue defendido con reservas oficiales y permaneció estable durante dicho periodo. Cuando todavía le quedaban al Banco Central alrededor de 1.600 millones de reservas en marzo de 1989, se presentó el ataque especulativo. Para entonces, las reservas de moneda extranjera habían caído otros 600 millones. La autoridad se dio cuenta de que no podía mantener el tipo de cambio por mucho tiempo más y finalmente tuvo que devaluar. Entre marzo y abril, el Banco Central devaluó la moneda en casi 200%. Pero esta medida no bastó. En apenas 2 meses el tipo de cambio pasó de 20 australes por dólar en marzo a 200 a fines de mayo. Una depreciación del 900% en solo 2 meses. Pero eso no era todo, porque la incertidumbre de la crisis y de la elección presidencial llevó al tipo de cambio a 655 australes por dólar, más de 40 veces el valor que tenía a fines del año anterior. Todo esto pasó en Argentina hace un poco más de 20 años. A fines de 2001 y principios de 2002,
surgió otra crisis. Esta se fue gestando desde que asumió el gobierno de Fernando de la Rúa, pero llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales. Es decir, el problema en 2001 vino también por una crisis de confianza, como en 1989, pero esta vez el ataque se dio por la fuga de los depósitos bancarios y la transferencia de dólares al exterior. Como consecuencia de esto, el exministro de Economía Domingo Cavallo creó el llamado corralito, que no hizo otra cosa que complicar aún más la situación. Limitó el retiro de nuestro dinero de los bancos, pero le dio un golpe definitorio de confianza a la economía. Todo esto llevó a que finalmente el 2 de enero llegase Duhalde al gobierno nacional y se formalice el fin de la convertibilidad. Antes el presidente temporario Rodríguez Sá había suspendido el pago de la deuda externa. Hoy, nuevamente Argentina comienza a mostrar muchos de los síntomas que vimos en 1989 y en el 2001. Parece mentira, ciencia ficción, pero los hechos hablan por sí solos. Como afirmó la prestigiosa economista Carmen Reinhardt, reconocida por sus pares como una de las más influyentes de Estados Unidos, no hay evidencia de que la Argentina haya aprendido algo de su crisis de 2001, y la historia se repite. La inflación está nuevamente fuera de control. El gasto del Estado está fuera de control. Y las reservas del Banco Central están nuevamente en jaque, como declaró el expresidente del Fondo Monetario Internacional, Michel Camdessus, en su visita al país en junio pasado. El gobierno no debe esconder la inflación porque luego quedará obligado a hacer un ajuste cruel. Esto es insostenible. Un país no tiene nada que ganar de una inflación alta, porque es un factor de desorden macroeconómico y además lo pagan los más pobres como un impuesto. Lo vivimos todos los días cuando compramos comida en un supermercado o consumimos cualquier producto o servicio. Los precios suben a un ritmo mayor del 25% anual. Es gracioso como el INDEC miente con sus mediciones. La tasa de inflación oficial en 2010 fue del 10,9%. Las mediciones privadas ubican a la verdadera inflación en el orden del 25 al 30%. Y lo triste es que, aún teniendo en cuenta el número que surge de la manipulación oficial del INDEC, Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo. Venezuela, Argentina, Mozambique, Angola, Vietnam, Pakistán, Nigeria y Egipto son los líderes en inflación mundial. El periodista de Wall Street Journal, Tao Sterner, denuncia con mucha ironía la manera como el gobierno argentino se niega a tratar el tema. En cualquier otro país, una tasa de inflación del 10% arrancaría mucha inquietud y causaría pánico entre los políticos sobre la manera de frenar el crecimiento de los precios. Además, los funcionarios del gobierno en estos países utilizarían la palabra inflación para describir lo que está pasando con los precios. Pero la Argentina nunca ha sido cualquier otro país, y su idiosincrasia es tan infrecuente que no deja de sorprender. Y mucho más sorprenden los números cuando revisamos la inflación que tienen nuestros países vecinos. En Chile, la inflación en 2010 fue del 3%, en Brasil 5,9% y en Uruguay 6,9%. La nueva presidenta de Brasil fijó entre sus prioridades reducir el crecimiento de los precios y en la misma línea trabajan las autoridades de Uruguay. Una de las únicas iniciativas del gobierno para solucionar este problema se focalizó en multar a las consultoras privadas que anunciaban los aumentos de precios verdaderos, ocupados en ocultar lo imposible. Hoy, el Congreso es el único que puede anunciar los estudios de los privados que revelan la inflación real. Otra medida gubernamental consistió en prohibir los aumentos de precios a las empresas si antes no se informa de la novedad a la Secretaría de Comercio de Moreno. Es decir, volvemos a los famosos y fracasados controles de precios de la década del 80. Nada de esto da resultado, por supuesto. La inflación no para de crecer y acumula un alza superior a 100% durante los últimos 5 años. Veamos el siguiente gráfico. La consecuencia final de esta última inflación, la segunda más alta del mundo después de Venezuela, es muy clara para todos los argentinos, una crisis total que destruirá la economía nuevamente. Y la gente ya está reaccionando en consecuencia. La fuga de dólares que se está dando hoy en la Argentina es frenética. Durante el primer semestre del año se fugaron 10.000 millones. Se estima que esa cifra superará los 20.000 millones para todo el 2011. Como le comentaba hace un rato, en 2008 vivimos una fuga de dólares similar como consecuencia del estallido de la crisis internacional, la disputa entre el gobierno y el campo y la estatización de las AFJP. Ese año se fueron 23.000 millones de dólares. Todo hace pensar que 2011 superará esa cifra, convirtiéndose en el año récord de fuga de dólares de la Argentina. Veamos el siguiente gráfico para tener más claridad.
La novedad de este nuevo proceso de fuga de capitales es que está mayoritariamente en manos de personas, de individuos como usted o yo. En 2007 y 2008, 2/3 de los fondos dolarizados eran de operadores mayoristas. En 2009 y 2010, las cifras se repartieron por mitades. En cambio ahora, el 80% de las compras de dólares son de minoristas, de personas. Los argentinos ya están reaccionando ante esta preocupante realidad que le muestro. La historia puede no ser clara, las palabras de los políticos nos pueden confundir, pero la certeza de que algo está funcionando mal está instalada en los ahorristas e inversores argentinos. Y lo más preocupante es cómo va a quedar nuestra economía si a la situación actual se le suman problemas externos. Algo similar a lo que pasó en 2008 puede acelerar esta situación aún más, y esta vez el gobierno no va a tener herramientas para defenderse. La economía argentina es una bomba de tiempo. Aunque los políticos traten por todos los medios de esconder la situación, la gente ya está reaccionando a través de la compra masiva de dólares. Pero esta no es una conducta que solo toman los argentinos, es una reacción normal y corriente de cualquier persona que ve que una crisis se está gestando. Lo mismo pasó en un país europeo que enfrentó una crisis muy similar en los 90, el pedazo de pan más caro del mundo. El gobierno nacional de un país europeo había gastado casi todos sus ahorros al principio de la década del 90. Se quedaron sin dinero para pagar los gastos del Estado. ¿Qué hicieron entonces? Simple. Comenzaron a robar los ahorros depositados en los bancos de los ciudadanos. Y por supuesto comenzaron a imprimir dinero nuevo a lo grande para financiar los gastos diarios del Estado, como el mantenimiento de la infraestructura básica. A pesar de eso, la infraestructura básica del país comenzó a desmoronarse. Baches en las calles, tuberías de aguas rotas, ascensores que nunca se reparan y proyectos de construcción que simplemente se pararon antes de ser terminados. La tasa de desempleo superó el 30% y el gobierno seguía imprimiendo dinero. El profesor de economía de la San Jose State University de California, Dr. Dale Watkins, experto en países que tratan de salir de este tipo de crisis económicas, escribió sobre este desastre en particular. El gobierno trató de contrarrestar la inflación mediante la imposición de controles de precios. Sin embargo, cuando continuó el control gubernamental, hizo que los productores tengan precios tan ridículamente bajos que simplemente dejaron de producir. Panaderos dejaron de hacer pan, los mataderos se negaron a vender la carne de las carnicerías y otras tiendas cerraron. Entonces, ¿qué fue lo próximo que hizo el gobierno para tratar de frenar la inflación? Bueno, implementaron la brillante idea de forzar a los comercios a completar una serie de documentos cada vez que querían aumentar los precios. Ellos pensaron que esto podría frenar los aumentos de precios, ya que los trámites llevarían mucho tiempo. Pero al igual que los planes de muchos gobiernos, este tuvo terribles consecuencias no deseadas. Dado que los comercios tenían que dedicar un empleado a tiempo completo a completar estos papeles, decidieron algo muy simple: subirían los precios aún más para no tener que volver a completar la documentación. Increíble, ¿no? Con el mismo objetivo, el gobierno creó una nueva moneda, que básicamente eliminó 6 ceros de la anterior. Así que 100 millones de unidades se transformaron rápidamente en 100 nuevas unidades. Por supuesto, esto tampoco funcionó. Nunca funciona. Entre octubre de 1993 y enero de 1995, los precios aumentaron vea esto, 5 billones por ciento. Eso es 5 billones por ciento. En otras palabras, un pedazo de pan que costaba $1 en 1993, de repente su costo era... Eso significa 50 billones. Sí, ya sé, es para reírse, pero le puedo garantizar que al orgulloso pueblo de ese país europeo no le causaba ninguna gracia, y mucho menos a los que vivían con un ingreso fijo. Por supuesto, en este punto el país se vino abajo por completo, como escribe el Dr. Watkins. La estructura social comenzó a derrumbarse. Ladrones robaban medicamentos de los hospitales y clínicas, ya que escaseaban, para después venderlos frente a los mismos lugares que robaron. Los trabajadores de ferrocarriles se declararon en huelga y cerraron el sistema ferroviario del país. A esta altura, las empresas y ciudadanos de todo el país, por supuesto, rechazaban la moneda local. En su lugar, todo el mundo comenzó a negociar en marcos alemanes. Notemos que la devaluación diaria era cercana al 100%. ¿Puede usted imaginarse el pánico en una sociedad cuando el precio de casi todo se duplica todos los días? Fue el caos absoluto y la economía básicamente se detuvo. Era como vivir en una zona de guerra. Los camioneros pararon la entrega de bienes, tiendas y restaurantes y estaciones de servicio todas cerraron. Otra ridícula medida del gobierno fue decretar que era ilegal no aceptar un cheque personal. Imagine, el valor que podría figurar en un cheque era absorbido por la inflación mientras los días pasaban hasta cobrarlo. Por supuesto, como es habitual, el gobierno de este país europeo no asumió ninguna parte de la culpa. Como el Dr. Watkins informa, la posición oficial del gobierno fue que la hiperinflación se produjo debido a las sanciones aplicadas injustamente contra el pueblo y el Estado. Una vez más, me imagino lo que usted está pensando. Todo lo que está contando me suena y mucho.
Lo vivimos en Argentina en 1989 y en 2002, con creces. Sí, así es. El único objetivo de contarle esta historia es para asegurarle que cualquier país que se comporte de una manera irresponsable la va a pagar tarde o temprano. No es algo que tenemos que vivir solo los argentinos. Lo mismo que sucedió en este país de Europa, Yugoslavia, también acaba de suceder en Islandia y en Grecia, pero en una escala menos dramática. La única razón por la que la situación en Grecia e Islandia no empeoró es debido al gigantesco rescate extranjero, al rescate de la Unión Europea. Es más, durante los últimos 100 años, este tipo de crisis económicas ha asomado su horrible cabeza en Alemania, Rusia, Austria, Polonia, Brasil, Chile, Ucrania, Japón y China. Y ahora, nuevamente en la Argentina. Todos reconocemos hechos de la crisis yugoslava que están pasando hoy en la Argentina. La inflación es por supuesto lo más evidente. Como afirma Franco Bernabé, presidente ejecutivo de Telecom Italia, la mayor empresa de telefonía de Italia y quinta de Europa, la inflación es un riesgo importante para la Argentina y el gobierno debería hacer de todo para impedir que se vuelva a la situación que provocó los problemas argentinos del pasado. Esta inflación, que no puede ser controlada, está siendo provocada por el Banco Central, que necesita imprimir dinero a un ritmo vertiginoso para financiar los gastos crecientes del Estado. Durante los primeros 7 meses de 2011, la emisión de nuevo dinero creció un 40%. De esta forma, el dinero en poder del público pasó de 86.000 millones de pesos a 116.000 millones. Una emisión de 30.000 millones en solo 7 meses. Y esta situación busca ser detenida por los ridículos controles de precios que implementa el gobierno. Y se generan situaciones insólitas. Por ejemplo, un queso Gouda cuesta en Argentina $16 el kilo, mientras que en Europa se vende por apenas $6. Como explica Manuel Ocampo, presidente de la Asociación de Productores de Leche, esto de que los quesos son más caros acá que en Europa es fruto de la locura de distorsión en la que está el mercado argentino de la leche por culpa de la intervención del gobierno, que nos quiere hacer creer que defiende la mesa de los argentinos, mientras los lácteos se encarecen cada día más. O como decía el CEO de Unilever en Argentina, los acuerdos de precios son todos de palabra. Y relata, nos reunimos cada 3 meses y le mostramos todo el portafolio, se discuten las variables de precios que queremos subir, se hace un acuerdo y avanzamos. Y no hay nada escrito, es de palabra y nosotros lo respetamos. Un régimen oscuro que rige los precios en la Argentina y que intenta sin éxito contener el desborde provocado por el despilfarro de los gastos del gobierno. Un gobierno que no solo gasta cada día más, sino que también lanza planes que son una burla para la gente, como los llamados carne para todos, pescado para todos o LCD para todos. Planes que son solo una apuesta de marketing y que no tienen un impacto real en el consumo. Según el economista Teodoro Padrós, el volumen de carne que ofrece el plan Carne para Todos equivale a un 0,15% de lo que se consume diariamente en el país. Para que se dé una idea, la carga de los camiones no alcanzaría a cubrir la demanda en Villa Lugano, uno de los barrios beneficiados con el proyecto. Entre tanto, los precios se disparan y la gente consume cada vez menos carne como consecuencia de los controles a la exportación que impone el gobierno. ¿Por qué pasa esto? Simple. Ya no es negocio para los productores de carne vender carne. Por lo tanto, estos criadores deciden cerrar sus negocios y dedicarse a otro negocio como la siembra de soja. Nuestro país exporta cada vez menos carne. Incluso Paraguay, con una hacienda 20 veces menor, exporta más carne que Argentina. Y los precios están por las nubes. Cortes como el lomo o el bife de chorizo son dos extravagancias que solo están al alcance de unos pocos privilegiados hoy. Entre tanto, los subsidios que mantienen los precios artificialmente bajos son otra de las muestras de que la crisis ya está con nosotros. El tema también es muy simple de entender. Desde hace 10 años, cuando salimos de la convertibilidad, que las tarifas han sido congeladas al consumidor final. La buena noticia es que todos nosotros pagamos un precio por la electricidad, el gas o el transporte terriblemente bajo. Para que se dé una idea, la tarifa industrial de gas en la Argentina es un 73% inferior al promedio de lo que se paga en Brasil, mientras que la tarifa básica residencial equivale al 5% de lo que se paga en Chile. La mala noticia es que esta situación no se puede mantener para siempre y cuando estalle va a implicar un aumento de más de 300% en esos valores. Mientras, el responsable de mantener estos precios artificialmente bajos es el Estado, que debe pagar subsidios altísimos a todas estas empresas para que puedan mantener los precios. Un ejemplo. Hoy el boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires cuesta $1,20. Si no fuera por los subsidios del gobierno tendría que costar $3,75. Para llegar a esto tendría que aumentar un 220%. El gobierno gasta 23.267 pesos mensuales por colectivo para mantener este sistema. Como existen 10.000 colectivos en la capital, el Estado invierte
233 millones por mes en mantener los subsidios al transporte de colectivos. Y no estoy contando todo lo que se gasta en el subsidio al gasoil que usan esos colectivos. Pagan $1 por litro cuando nosotros pagamos más de 4. O los subsidios a otros medios de transporte, como el tren. Todos estos subsidios son una gran bola de nieve. Vea estas tarifas. En 2011 se gastaría un estimado de 70.000 millones en subsidios que representarán el 3,1% del PBI argentino. En el año 2006 estos subsidios solo representaban el 1% del PBI, un alocado e imparable crecimiento. El otro gran síntoma de la crisis que vemos en nuestra economía hoy son las nuevas trabas a las importaciones que lanzó el gobierno. Esto está trayendo desabastecimiento de muchos productos, pero es el costo que el gobierno está dispuesto a correr para tratar de detener el deterioro de los números de la balanza comercial, que muestran que cada vez exportamos menos e importamos más. Como afirma la revista Fortuna, por las trabas a la importación faltará ropa, juguetes y electrónicos. Como con los autos de lujo, el gobierno le pide a las marcas que por cada dólar que sale entre otro. Es para cuidar el superávit que sigue cayendo por la energía. El Ministerio de Industria impone estas medidas desesperadas, pero lo que el gobierno no entiende es que con estas medidas no se puede contener la tendencia de fondo. El dólar en la Argentina hoy está en niveles parecidos a los de la convertibilidad. En pocos minutos le voy a mostrar evidencias claras de esta situación. Este dólar, de casi 1 a 1 en términos reales, provoca que nuestras exportaciones hoy sean caras y en cambio los incentivos para importar sean muy grandes. Esta nueva situación provocada por la inflación y el déficit es la verdadera responsable que el gobierno no quiere mirar. La única razón por la que esta situación evidente y que vivimos todos los días no explotó es gracias a los ahorros que acumulamos en el pasado y que nos están salvando hoy. Y eso es lo que está previniendo por ahora el colapso de nuestra economía. Pero lo que no quieren mirar los políticos es que estos ahorros se van a terminar, y muy pronto. Podemos seguir financiando este festival de gastos y subsidios mientras podamos seguir consumiendo ahorros, pero estos ya se están consumiendo mucho más rápido de lo que pensamos. Por ello, no debe esperar un minuto más. Tiene que actuar ahora mismo para proteger su patrimonio e inclusive intentar ganar dinero en los próximos años. Dentro de unos pocos minutos le voy a mostrar exactamente cómo estoy protegiendo mi propio dinero y qué es lo que le recomiendo que puede hacer con el suyo. Pero antes, déjeme explicarle un poco mejor aún qué es lo que está pasando en este momento en la economía argentina. El mundo en contra de la Argentina. Como le comenté anteriormente, a pesar que los políticos no lo quieren ver y los medios masivos no lo informen, Argentina está viviendo de sus ahorros. Y estos ahorros se están esfumando mucho más rápido de lo que pensamos, mucho más a medida que el mundo se empieza a volver en contra de Argentina. Verá, una de las mayores explicaciones del crecimiento de la Argentina hasta el 2008 está focalizada en el excelente contexto internacional que nos tocó vivir. Por un lado, Brasil nos dio una gran ayuda con su tipo de cambio cada vez más barato. En 2003, por cada dólar había que entregar 3 reales. Hoy solo 1,60 reales. Esto provocó que nuestros productos fueran baratos en reales, por lo que pudimos aumentar fuertemente nuestras exportaciones a Brasil. Por otro lado, el gran aumento de la cotización internacional de la soja hizo que por el efecto precio también subieran de forma muy importante las exportaciones relacionadas a esta. Y, por último, las bajas tasas de interés que se dieron en Estados Unidos durante los últimos años ayudaron, y mucho. Esto logró que los capitales no se quisieran ir aún más del país, y por otro lado, y más importante, ayudó a que los precios de los commodities, entre ellos la soja, se mantuvieran altos. Todo este gran combo de ayuda internacional permitió que luego de la devaluación y salida de la convertibilidad en 2002, nuestro tipo de cambio fuera alto. De esta forma tuvimos un dólar caro, que eso estimulaba las exportaciones y frenaba las importaciones. Gracias a esto, el saldo del balance comercial argentino fue muy positivo por muchos años. Esto permitió la entrada de dólares y de esta forma pudimos solventar la fuga de capitales sin problemas. Pero lo que los políticos no quieren mirar es que hoy el dólar está casi igual que en el 1 a 1. A pesar de que el dólar cotiza hoy a más de 4 pesos por unidad, si contamos los efectos de la inflación en pesos con un tipo de cambio que casi no se movió, llegamos a esta sorprendente conclusión. Esto, por supuesto, está destruyendo nuestras exportaciones y provocando que el ingreso de dólares que supo haber en nuestra economía desaparezca. Dado que este punto es fundamental para que comprenda el real peligro que enfrentamos, vamos a analizarlo un poco más en detalle. Como todos sabemos, durante los últimos 4 años la inflación promedio en la Argentina estuvo en torno a 25% anual. Esto quiere decir que en 4 años los precios subieron un 100%. Por otro lado, la devaluación del tipo de cambio fue en promedio tan solo 8% anual. El 2 de enero de 2008, según datos del Banco Central, el dólar estaba en 3 pesos con 14. Casi 4 años más tarde, la cotización es de 4 pesos con 16. Estamos hablando de una suba del 30% en el tipo de cambio. Hagamos los números.
Si los precios subieron un 100% en la Argentina para que nuestros productos sigan siendo igual de atractivos para el mundo, nuestro tipo de cambio tendría que haber subido un 100% también. Pero el tipo de cambio solo subió un 30% en 4 años. Y esto nos lleva a la conclusión que durante los últimos 4 años hubo una inflación de casi 70% en dólares. Es decir, nuestros productos están 70% más caros para vender al exterior. ¿A usted le parece que podemos exportar con estos números? Por supuesto que no. Y esa es la causa por la que el crecimiento de nuestras exportaciones se detuvo y las importaciones están creciendo tan fuerte. A medida que la inflación siga profundizándose y el tipo de cambio siga estable, la bomba de tiempo será mayor. Tendremos que devaluar mucho más para que nuestras exportaciones vuelvan a ser atractivas y una devaluación fuerte desatará el caos, no tenga duda. Lo invito a ver el siguiente gráfico para que la situación sea más clara aún. En concreto, como se desprende del gráfico anterior, podemos ver que el dólar se encuentra solamente un 10% por encima de los valores de la convertibilidad cuando se lo corrige por inflación. En un prestigioso matutino argentino salió como nota de tapa la vuelta del DM2 en Madrid y Miami, indicando cuán barato está el dólar en nuestro país. La bomba de tiempo está a punto de estallar y estallará en la forma de una fuerte devaluación. Por supuesto que el gobierno va a negar esta situación hasta el último momento, pero el gobierno no tiene salida. Como dice el viejo adagio de los bancos centrales, ¿cómo saber cuándo una moneda va a tener una fuerte devaluación? La respuesta es simple. Cuando el presidente del Banco Central o la cabeza económica del país tiene que salir en la televisión para negar cualquier movimiento en la moneda. Y adivine quién hace pocas semanas salió a hablar del dólar. Sí, adivinó. Nuestra presidenta recientemente dijo, hay que convencer a los argentinos para que apuesten al país y no al dólar. Hace unos días el actual ministro de Economía y futuro vicepresidente de la Argentina señaló que no se esperan fluctuaciones bruscas para el dólar en la Argentina. ¿Será una señal de algo? Y es lógico que esto pase. Lo último que quiere un gobernante cuando no le queda otra alternativa que devaluar es darle una advertencia o pista a la gente. Entonces ellos tienen que negar, negar y negar. Una vez que ya se devalúa es muy tarde para que los inversores o los ciudadanos actúen. Varios economistas de renombre internacional ya están notando esta realidad. Por ejemplo, el economista turco-estadounidense Nouriel Roubini es muy duro sobre el futuro de la economía argentina. Roubini es conocido como el doctor Catástrofe por haber predicho la crisis argentina del 2001, la de Estados Unidos en el 2008 y la actual crisis griega. Fue cuestionado duramente después de cada anuncio, pero el tiempo le terminó dando la razón. Por supuesto que ni el gobierno ni los medios están interesados en las opiniones de este tipo de economistas con prestigio mundial. En julio de este año, Roubini, en una visita a la Universidad Di Tella en Buenos Aires, afirmó sobre la economía argentina. La marcada apreciación del peso afectará la competitividad y las exportaciones. Mientras tanto, solo por cierto tiempo el país gozará de un crecimiento artificial. Luego el doctor Catástrofe afirmó que observaba con preocupación la economía argentina actual, excesiva inflación, tasas de interés negativas e incertidumbre jurídica. Por encima de eso, el economista nota una peligrosa sobrevaluación que le hace evocar la convertibilidad. Nos aconseja que si hemos perdido la memoria, nos miremos en el espejo de Grecia. Y finaliza diciendo, el modelo de la Argentina no es sustentable. Lapidario y al mismo tiempo muy claro. El que no quiera ver estos hechos objetivos que son la razón de la próxima crisis argentina, que lo haga bajo su propia responsabilidad. Y todo se puede complicar mucho por la amenaza latente de Brasil. Es tan alta la vulnerabilidad de la economía argentina que cualquier variable que se mueva un poco puede destruirla. Un excelente ejemplo para mostrar esto es la influencia sobre nuestra economía de lo que pase en Brasil. Es importante resaltar que el 20% de nuestras exportaciones son a Brasil y que el año pasado tuvimos un déficit comercial de 4.097 millones de dólares con el país de la Zamba. Y pese a que el real está muy barato frente al dólar. Para entender la importancia del real, recordemos lo que pasó en el 1999 cuando Brasil devaluó su moneda. Hasta ese momento, la economía argentina venía creciendo bien, pero con la devaluación de Brasil, el PBI disminuyó un 2,5% en el primer trimestre de 1999, 5% en el segundo y la misma cifra en el tercer trimestre. A raíz de esta devaluación, las exportaciones argentinas cayeron un 30% en 1999. Algo similar ya sucedió en la crisis de fines de 2008, cuando el real brasileño saltó de 1,65 a 2,40, y si bien nuestro tipo de cambio se mantuvo, la fuga de capitales se aceleró de una forma asombrosa. Ese año terminó en récord total en fuga de dólares en la última década. A las claras podrá observar la influencia de lo que pasa en Brasil sobre nuestra economía. Las presiones internas que tiene el gobierno brasileño para devaluar son muchas, y por otro lado, si se profundiza la crisis global, esta puede golpear fuerte a Brasil y de esta forma cambiar la expectativa de su moneda rápidamente. Por ello, nadie puede descartar que en algún momento se dé esta devaluación. Si sucede,
La crisis argentina se precipitará mucho más rápido de lo que todos pensamos. Pero esa no es la única amenaza externa con la que vamos a tener que lidiar. El boom de la soja no será para siempre. Los impresionantes aumentos en los precios de la soja y otros alimentos que exportamos fueron algunos grandes protagonistas que nos permitieron crecer durante los últimos años. Pero la crisis internacional está amenazando este escenario y esto puede ser fulminante para la Argentina también. Como afirma José Juan Ruiz, economista jefe del Banco Santander para América Latina, el ciclo alcista de las materias primas que tantos beneficios trajo a la economía argentina en los últimos años comenzó a encontrar sus límites. Ruiz, que sigue con particular celo estas cotizaciones por el impacto que pudieran tener en las economías donde el grupo tiene presencia, cree que los precios en general enfrentarán un recorrido bajista al cabo de los próximos 2 años, motivado tanto por cuestiones financieras, progresivos aunque leves endurecimientos monetarios, como por un mayor equilibrio entre oferta y demanda. Hay que entender que los altos precios que hemos visto en los últimos tiempos estimularon la producción en un contexto en el que la demanda disminuye su crecimiento, lo que hace que vayamos hacia un nuevo equilibrio, vaticinó. Respecto al impacto de las tasas de interés mundiales sobre los países como Argentina, fue preocupante. Habrá que ver cómo juega en su memoria un dato histórico. En 4 de las últimas 5 ocasiones que el mundo comenzó a subir las tasas, América Latina sufrió una crisis, recordó. Aunque la Reserva Federal ya anunció que Estados Unidos mantendría sus tasas de interés mínimas hasta mediados de 2013, son varias las economías emergentes grandes que están iniciando aumentos en sus referenciales para contener sus propios procesos inflacionarios. Parece mentira que nadie en nuestro gobierno tome en serio todas estas amenazas que tenemos que enfrentar. Amenazas reales que todos los expertos ven, pero ante las cuales muchos eligen mirar para el otro lado. Mientras nuestro tipo de cambio está en niveles de la convertibilidad y el mundo se transforma en una amenaza para la Argentina, en nuestro país, nadie invierte y nos quedamos sin energía. El clima de negocios no podría ser peor en la Argentina. Y esto tiene profundas implicancias sobre la infraestructura del país que se va deteriorando día a día. Para que se dé una idea, durante 2010, Argentina ocupó el 6º lugar en inversiones extranjeras en América Latina. Chile, Perú y Colombia, países que solían tener menos atractivo para los inversores y a la vez son más chicos que Argentina, están recibiendo más inversiones extranjeras que nuestro país. Por supuesto, no intento compararnos con Brasil, que el año pasado recibió 45.000 millones de inversión versus los 6.000 millones argentinos, ni con México, que ocupa el 2º lugar. Pero es difícil de entender cómo un pequeño país como Chile recibe inversiones por 15.000 millones y un enorme país como Argentina no recibe ni la mitad. El ex ministro de Economía español, Carlos Solchaga, una personalidad muy influyente en el empresariado de su país, pidió cautela a las empresas españolas a la hora de invertir en América Latina, sobre todo en la Argentina y Venezuela, debido a la aparición de signos de sobrecalentamiento y de tensiones inflacionistas muy importantes. No piense que estos son solo números y grandes cifras sin impacto real. Las implicancias de las bajas inversiones son gravísimas para el país. Sin ir más lejos, veamos lo que está pasando con la energía. Hoy, la Argentina tiene los precios de la energía más baratos del mundo, pero esto pasa porque el gobierno tiene artificialmente bajos estos precios, pagando subsidios por todos lados, mientras nos estamos quedando sin producción de energía. Durante el primer semestre de 2011, el Estado argentino gastó 185.276 millones, de los cuales 32.366 millones fueron para pagar subsidios a la energía. Esto representa casi el 20% del presupuesto total. El año pasado este mismo gasto representaba solo el 13% del presupuesto total. Es decir, en un año el gasto en subsidio por parte del Estado subió un 100%. Una tendencia terrible e imparable. El gasto en subsidios se llevó aproximadamente casi 40.000 millones de pesos de gasto y podría llegar a 70.000 millones en todo el año 2011. Entre otras causas de este gasto, el congelamiento de las tarifas eléctricas y gas contribuye a eso. Es decir, las tarifas que pagamos en nuestras casas están subsidiadas por el gobierno. Si no estuvieran subsidiadas, tendríamos que pagar por lo menos un 200% más de lo que pagamos. Y si analizamos las cifras y tendencias de la energía de nuestro país, el panorama se vuelve más negro aún. En 2010, tuvimos un superávit comercial energético de 4.000 millones de pesos, pero en 2011 vamos a tener un déficit comercial energético de 16.000 millones según los especialistas. El aumento artificial del consumo en nuestra economía requiere que importemos gas, gasoil y electricidad. Para que se dé una idea, la petrolera estatal Enarsa, que se ocupa de la importación de gas, gastó el doble que en la primera mitad de 2010 y Argentina firmó convenios de importación de gas con Bolivia, Qatar y Uruguay. Con precios locales congelados, nadie quiere invertir en la producción de gas, es decir, no estamos invirtiendo un solo peso en incrementar nuestra capacidad de generar energía. La tarifa industrial de gas en la Argentina es de un 73% inferior al promedio de lo que se paga en Brasil, mientras que la tarifa básica residencial equivale al 5% de lo que se paga en Chile. Por lo tanto,
Se está formando una tormenta que va a ser imposible de parar en los próximos años. Invertir en energía es una movida que solo tiene efectos en el largo plazo. La falta de reglas de juego y las distorsiones en la comercialización provocaron desinversión en un momento de precios altos y llevó a que las reservas comprobadas hayan caído un 10% en petróleo y un 17% en gas. Por lo tanto, para abastecernos de energía en los próximos años vamos a tener que importar cada vez más. Y si solo de un año para el otro estos subsidios subieron el 13% de nuestro presupuesto al 20%, ¿qué puede pasar en los próximos años? Simplemente sería impagable para el gobierno. Y en ese punto lo único que va a quedar es aumentar las tarifas de energía. ¿Se imagina qué puede pasar si de un día para otro el gobierno aumenta en un 200% las tarifas de energía y transporte? Como mínimo, me imagino fuertes protestas en la calle, gremios cortando calles, exigiendo aumentos de sueldos. Se desata una espiral de conflicto imparable que no tiene otra salida que una inflación cada vez más alta y caos total. Y cuando queramos dejar de pagar estos altos costos y nos queramos poner en serio a recuperar la estructura energética del país, va a ser tarde. Las inversiones necesarias van a ser varias veces millonarias. Mientras esto pasa, los inversores más inteligentes hacen algo. Los inversores más sofisticados de la Argentina ya se están moviendo. Ellos vivieron esta situación muchas veces, y si son ricos, es porque supieron aprovechar estas situaciones muchas veces. Ya están actuando ante la preocupante realidad de la economía argentina. Ya están moviendo su patrimonio e inversiones a lugares más seguros y con mayor potencial. Esto es lo que está haciendo, por ejemplo, Eduardo Costantini, uno de los mayores inversores inmobiliarios de la Argentina. A través de su holding Consultatio, cerró un acuerdo de compra de un importante terreno en la localidad de Key Biscayne en Miami, donde planea construir un complejo residencial e invertir 278 millones de dólares. De esta forma, Costantini se adelanta a la crisis y comienza su salida de fondos de la Argentina. Pero esta no es la primera inversión que Consultatio hace fuera del país. 2 años atrás también comenzó a apostar a Uruguay. La empresa está impulsando la construcción de Las Garzas Blancas, un country exclusivo de 450 viviendas en un terreno de 240 hectáreas, con un costo de inversión estimado de 60 millones de dólares, según publicó la revista Noticias. Costantini no está solo en su interés por Uruguay. Alan Faena, el dueño del hotel más lujoso de Puerto Madero, en cambio, avanza con su intención de instalar en Punta del Este una iniciativa similar al Art District, emplazado en la ciudad de Buenos Aires. Pero el inversor argentino más agresivo es sin duda Eduardo Elstein. Él también está invirtiendo los fondos de su empresa en forma agresiva en el mercado de propiedades de Estados Unidos. En 2009 realizó su primer compra de la cadena de hoteles Hersha Hospitality Trust, una sociedad que administra 73 hoteles bajo franquicias de cadenas de lujo, invirtiendo sus primeros 14 millones de dólares. Pero esta fue la primera, no la única, ya que luego de esta jugada ha comprado varios edificios de departamentos y oficinas en Nueva York que superaron inversiones por 150 millones de dólares. De esta forma, IRSA, el holding Elstein, sale del mercado argentino, el destino que hasta el momento era el único lugar de sus inversiones, diversifica sus riesgos y se adelanta al estallido de la crisis. En otras palabras, 3 de los más grandes inversores argentinos comenzaron a invertir fuertemente en el exterior hace 2 años. ¿Le parece que esto es casualidad? No, sin duda no es casualidad. Las mayores empresas e inversores del país saben que enfrentamos muy serios problemas, entonces están protegiendo sus activos invirtiendo en otros países. Como le mostré en este reporte, no es difícil luego de un poco de análisis conocer el peligro que la economía argentina presenta. Los riesgos son cada vez más altos para nuestra economía y los grandes inversores reaccionan en consecuencia. La buena noticia es que sin importar lo que pase, le voy a mostrar varias maneras para que pueda proteger sus ahorros. No solo eso, le voy a mostrar inversiones que hasta le pueden hacer ganar mucho dinero cuando la crisis se dé. A continuación, le voy a mostrar exactamente cómo implementar estas alternativas de inversión. Pero antes déjeme resumirle los principales problemas de la economía argentina hoy. Tenemos la segunda inflación más alta del mundo. Con una inflación mayor al 25% anual, solo somos superados por Venezuela. Nunca en la historia económica del mundo un país pudo soportar muchos años esta tasa de inflación sin caer en la crisis. Los precios de los servicios públicos están artificialmente bajos y podrían dispararse. Desde hace 10 años que los precios de la electricidad, transporte y gas, por ejemplo, no se tocan. Están artificialmente bajos, mantenidos por subsidios del Estado. El Estado duplicó durante el último año los subsidios que tiene que pagar para mantener esto. Cuando esta olla se destape, los precios deberán subir por lo menos un 200%. El déficit fiscal del Estado crece vertiginosamente. Hace 3 años que el Estado pierde plata y financia esa pérdida con aportes de los ahorros del país. En los primeros 6 meses de 2011 ya perdimos 16.000 millones de pesos. Los gastos crecen a un ritmo del 40% anual, mientras que los ingresos son menores al 30% anual. Dentro de poco los ahorros no alcanzarán para pagar este despilfarro. El dólar está casi igual que en la convertibilidad.
Como consecuencia de la inflación alta y del tipo de cambio estable, el tipo de cambio real está casi igual que en la época de la convertibilidad. Esto está destruyendo nuestro comercio exterior y provocando el fin de nuestra economía. Al gobierno no le queda otra que devaluar, tarde o temprano. El superávit comercial está desapareciendo y mientras, se fugaron 10.000 millones en 6 meses. El tipo de cambio casi igual al 1 a 1, sumado a la situación del mundo que ya no es tan favorable a la Argentina, están destruyendo nuestro comercio internacional. Están entrando mucho menos dólares a la Argentina y se hace cada vez más difícil solventar la fuga de capitales que se está dando. Solo durante los primeros 6 meses del año se fueron 10.000 millones de dólares y todos los especialistas estiman que este año se irán más de 20.000 millones de dólares. ¿Cómo vamos a solventar esta salida? Nadie lo sabe. El Banco Central está inundado de deuda incobrable del gobierno. Muchos piensan que el déficit fiscal y la salida de dólares la vamos a pagar con los fondos del Banco Central. Pero este Banco Central está cerca de tener patrimonio neto negativo si sacamos lo que debe el gobierno. Esta deuda pasó de 30.000 millones un año y medio atrás a más de 100.000 millones de pesos en la actualidad. Si hay una crisis de confianza, la supuesta seguridad de nuestro Banco Central puede tambalear. Cualquier persona se dará cuenta que la economía argentina se volvió muy peligrosa nuevamente. Ante cualquier problema no previsto, puede colapsar. Y este colapso afectará nuestro nivel de vida directamente. Afectará las finanzas de millones de argentinos. ¿Qué puedo hacer ante esta situación? Bueno, hemos encontrado que hay una variedad de cosas simples que puede implementar para no solo proteger lo que tiene hasta ahora, sino también para potencialmente ganar dinero a medida que la crisis se dispare. ¿Qué puede hacer para protegerse y hacer más dinero? Entonces, ¿qué tendría que hacer para no solo proteger sus ahorros y patrimonio, sino también para ganar dinero durante los próximos años? Como mencioné anteriormente, somos una empresa absolutamente independiente y nuestro único interés es el bienestar de nuestros suscriptores. Queremos que el patrimonio de nuestros lectores crezca y es por eso que quiero aconsejarle una serie de movimientos financieros que creo que tendría que empezar a implementar inmediatamente. Todos los movimientos que le propongo son muy simples y fáciles de realizar, por lo menos por ahora. A pesar de esto, si espera mucho tiempo para implementarlos, puede ser tarde. O pueden estar muy caros, difíciles o inclusive imposibles de implementar. Si implementa estas recomendaciones ahora mismo, no solo estará mucho mejor preparado para pasar la tormenta, sino también estoy seguro que podrá obtener buenas ganancias en los próximos años. Entonces, vamos a las medidas concretas que tendría que implementar cuanto antes. Paso 1. Poner parte de su dinero fuera del país. Es totalmente legal y mucho más fácil de lo que piensa. Estoy seguro de que me va a entender si le digo que el gobierno argentino está dispuesto a implementar todas las medidas necesarias para salvarse de la crisis, cueste lo que cueste. Recuerde, los gobiernos desesperados pueden tomar toda clase de medidas desesperadas. Sin ir más lejos, la estatización de las antiguas AFJPs es un fiel reflejo de eso. Hoy, la nueva ANSES es una de las más importantes fuentes de financiamiento del gobierno. Se están usando nuestros aportes jubilatorios para financiar los gastos corrientes. Pero esto no terminará aquí. A medida que la crisis se profundice, se buscarán otras opciones. Nacionalizar depósitos bancarios, nacionalizar el comercio exterior, abrir las cajas de seguridad, usar los fondos de las empresas. Todo puede ser posible ante un gobierno desesperado. La buena noticia es que le vamos a acercar 2 movimientos simples para que pueda proteger su dinero de las reacciones de un gobierno desesperado. 2 movimientos fáciles de implementar ahora mismo que no solo le permitirán conservar su dinero totalmente seguro fuera del alcance del gobierno, sino también que le permitirá pagar un 0% de impuestos. Sí, entendió bien, 2 movidas simples para cuidar su dinero sin pagar impuestos. Y las 2 movidas son completamente legales y transparentes. Solo hay que tener el conocimiento de que estas movidas existen y que se pueden implementar. Personalmente estoy invirtiendo una parte relevante de mis ahorros en uno de estos activos y tengo planeado mantener estas inversiones por mucho tiempo. No importa lo que pase, yo sé que tengo parte de mi dinero fuera del alcance del gobierno y sus desesperadas ideas. No le voy a contar exactamente lo que estoy haciendo en esta carta, pero le explicaré todo con completo detalle en el nuevo informe especial llamado Cómo proteger su dinero del gobierno argentino y no pagar impuestos. Y por supuesto estaré feliz de darle acceso a una copia de este informe totalmente gratis. Por supuesto, en una situación normal, si usted quisiera conocer este tipo de estrategias para proteger su capital, necesitaría del asesoramiento de costosos abogados y especialistas impositivos. Gastaría mucho dinero en honorarios legales y contables, pero yo estoy dispuesto a revelarle todo lo que tiene que conocer para implementar estas estrategias en este informe especial. Pero además, me gustaría enviarle la información sobre Paso 2. Cómo comprar los activos más seguros del mundo, que por otro lado van a incrementar su valor durante la crisis. De lo que estoy hablando es de comprar todo lo que pueda de oro y plata. Sí, ya sé, el oro subió mucho, más de 300% durante la última década. Pero créame,
El mundo desarrollado también está en crisis, no solo Argentina, y el dólar está dejando de ser una moneda de reserva. Cuando esta tendencia se profundice, el oro seguirá subiendo y muy fuerte. Estaría muy sorprendido si el oro no llega a los 2.000 o 3.000 dólares la onza en los próximos años. Los inversores más inteligentes del mundo, personas como George Soros, David Einhorn y John Paulson, acaban de comprar mucho oro. Y creo que estaría loco si no hace lo mismo. ¿Cómo puede implementar esto? Hay muchas opciones, y mi empresa acaba de publicar un informe especial excelente, La Biblia del Inversor en Oro, que analiza en detalle las mejores maneras de comprar y guardar el oro. En este informe especial, le revelamos docenas de secretos sobre la industria del oro, las mejores maneras de compra, vender y guardar el oro. Le explicamos por qué algunas monedas son mejores que otras, cómo comprar oro con cero comisión, cómo guardar el oro de una manera fácil y segura en el exterior de una forma muy barata, dónde esconderlo, y mucho más. Usted podrá acceder a este informe especial completamente gratis. Pero eso no es todo. Además del oro, creo que hay otro activo que no puede dejar de comprar. Se trata de la plata. Bueno, creo que la plata desempeñará un papel único en los próximos años. Déjeme explicarle. La mayor parte de los registros históricos definen que el precio del oro ha sido alrededor de 16 veces el precio de la plata. La relación entre los dos metales ha fluctuado de vez en cuando basada en los descubrimientos de plata y en los intentos de los gobiernos para regular la relación entre ambos. Pero en un mercado libre donde la demanda de la plata como dinero existe, me inclinaría a pensar que la oferta y la demanda de la plata podría encontrar un equilibrio en un nivel de precios que implique que la plata esté en un 1 sobre 16 veces el precio del oro. Basándose en la relación histórica con el precio del oro en torno a $1.700, el precio de la plata debería estar alrededor de $97. No lo está, por supuesto. Hoy en día la plata se cotiza alrededor de $40. En consecuencia, hoy el oro se vende a más de 40 veces el precio de la plata. ¿Qué explica la diferencia entre cientos de años de historia y la cotización actual? ¿Por qué todavía la plata tiene una relación tan baja respecto del oro? Cuando la plata está desmonetizada, como lo está ahora, lo que significa que no está siendo utilizada como dinero, sino solo para fines industriales, la oferta sube ya que la gente cambia plata por oro y otras monedas. Por otro lado, durante los periodos de crisis monetaria, la demanda de la plata como moneda tiende a mejorar su relación respecto al oro. Por ejemplo, la relación volvió a sus niveles históricos de 1 sobre 16 durante la Primera Guerra Mundial. Lo mismo ocurrió en la década de 1970, cuando Nixon abandonó el patrón oro. La situación claramente se repitió en 1979-1980, cuando parecía que Estados Unidos estaba por entrar en una seria crisis monetaria. La mayoría de la gente no sabe esto. Pero la plata es en realidad el activo con mejor desempeño de este siglo, no el oro. El oro ha subido desde $256 a $1.700 desde el año 2000. Esto es un aumento del 564%. La plata pasó de $4,02 a $40. Esto es un aumento de 895%. En resumen, la plata es la mejor protección contra una crisis del dinero global. A medida que el dólar se devalúe, la plata será cada vez más demandada como dinero. Y cuando esta demanda se concrete, el precio del mercado libre de la plata es probable que vuelva alrededor del 1,16 del precio del oro. Cuando el oro alcance los $2.000 la onza, y suponiendo que el precio del oro es 16 veces el precio de la plata, esta debe llegar a un valor aproximado de $125. Un experto en divisas como Chris Weber cree que es probable que la plata llegue a $187 la onza. Si eso ocurre, usted podría obtener ganancias de alrededor de 400% si concreta la inversión hoy. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de comprar plata? Bueno, en Inversor Global hemos investigado en profundidad esta inversión. Encontramos varias formas de mantener este metal personalmente y de guardarlo en un lugar seguro en el exterior. Y mucho más. Compilamos todo lo que investigamos en una guía muy valiosa llamada Los secretos del mercado de la plata. También estoy dispuesto a compartir este informe con usted totalmente gratis. En un segundo le mostraré cómo lo puede obtener. Pero antes déjeme seguir compartiendo con usted los siguientes pasos que debería tomar en forma urgente para proteger su dinero. Paso 3. El secreto de 100% de rentabilidad. Si quiere tener la oportunidad de hacer mucho dinero durante la próxima crisis, una manera segura de lograrlo es aprender a realizar una inversión poco usual, pero que en este momento está haciendo millonarios a varios inversores globales. En mi empresa, hemos estado enseñando a inversores de todos los tamaños y perfiles este método infalible para lograr muy altos retornos. Y esta es la mejor parte. No tiene que ser un experto ni millonario para realizar estas inversiones, y no tiene nada que ver con bonos argentinos ni riesgo argentino. Es una estrategia que hizo millonarios a gran parte de las personas más ricas del mundo hoy.
No estamos inventando nada. Le estamos acercando una herramienta que antes solo era accesible para unos pocos y que hoy es accesible para todos. Ojo, a todos los que la conozcan. Aclaración. No existe magia en el mundo de las inversiones. Esta estrategia posiblemente implique asumir riesgo, es decir, hay un riesgo en esta inversión especial y antes de implementarla hay que tomar precauciones. Pero la inversión es especialmente atractiva para estos momentos de alta incertidumbre. Piense en un país donde no hay nada seguro, donde todo es riesgo y donde todo son bajas rentabilidades. ¿No es una buena idea dedicar una parte de dinero en algo que tenga menos riesgo que estas alternativas, pero muchas más posibilidades de éxito? Creo que sí. Y es posible que una vez que la descubra, no quiera invertir más de la vieja manera. Es por eso que la llamo el secreto del 100% de retorno. Todo lo que tiene que saber para implementar esta técnica lo podrá encontrar en el reporte especial. El secreto del 100% de retorno, la manera más fácil de hacer dinero cuando todo se derrumba. Le explicaré en detalle cómo funciona esta alternativa de inversión de tal manera que pueda decidir si es algo que puede ser apropiado para usted. Y le mostraré cómo puede comenzar a aprovechar esta opción ahora mismo. Créame. Esto es algo que usted va a querer conocer ya, porque a medida que la crisis se comience a disparar, esta técnica le va a permitir hacer dinero a partir de otras fuentes. Paso 4. Incorpore el activo que puede salvar el futuro financiero suyo y de su familia, sin importar cuán complicada la crisis sea. Nadie tiene la menor idea sobre cómo puede darse la crisis cuando estalle. Sí. Estoy seguro que la situación va a ser un caos. En la actualidad nuestro país está plagado de marchas, manifestaciones, protestas a diario. No me quiero imaginar qué puede pasar cuando los precios comiencen a dispararse aún más rápido. Pero la buena noticia es que existe un activo que usted puede comprar, hoy de una forma muy fácil, que puede protegerlo a usted y su familia del caos, y también lo puede ayudar a hacer mucho dinero durante los próximos años. No estoy hablando de bonos ni de otras inversiones financieras, nada por el estilo, y por supuesto no tiene nada que ver con la Argentina. De lo que estoy hablando es acerca de un activo que todas las familias millonarias del mundo tienen dentro de su patrimonio y que han usado por siglos para proteger sus activos y fortunas. Un activo que como argentinos estamos muy acostumbrados a comprar, que nos resulta cómodo y seguro, que cuando se compra bien nos puede dar muchas alegrías, que nos protege de las crisis, porque bien comprado en el momento adecuado nos da seguridad en momentos de incertidumbre y nos permite ganar dinero en los años posteriores. Durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, millones de familias perdieron los ahorros de toda su vida como consecuencia de la inflación y de los problemas de gobierno, pero este solo activo permitió que algunas familias protegieran y preservaran su capital. Casi el 100% de los millonarios mundiales tienen una parte de su fortuna en estos activos y todas las personas más poderosas de la Argentina están imitándolos, comprándolo en forma inmediata. La oportunidad es única. Por eso todas las grandes empresas e inversores de la Argentina están moviéndose rápido para aprovechar la oportunidad. Todavía está a tiempo. Le vamos a mostrar cómo, pero no tendrá mucho tiempo disponible. La oportunidad es ahora. No creo que se mantenga por muchos meses. Los más astutos comenzaron a comprar hace 2 años. Todavía quedan algunos meses más de oportunidad, pero no creo que mucho más. He escrito en detalle sobre esta oportunidad y cómo aprovecharla. El informe especial que contiene esta información se llama El activo más valioso del mundo en tiempos de crisis. Hay varias maneras de implementar esta inversión. Le mostraré en detalles cuáles son. Como le dije, esta opción no tiene nada que ver con acciones, bonos, metales o con la Argentina, y podrá salvar el futuro de su familia y hacerlo muy rico durante los próximos años. Entonces, ¿cómo puede comenzar a implementar estos 4 pasos muy simples ahora mismo? Bueno, mi empresa Inversor Global es una empresa especializada en investigación sobre finanzas personales. Tenemos un cuerpo de colaboradores de unas 50 personas y nuestro principal objetivo es encontrar ideas de inversión rentables y seguras para nuestros suscriptores. Desde que empezamos nuestro negocio, hemos ayudado a miles de personas a manejar sus finanzas con éxito. Por ejemplo, Fabián Coso, un abogado de 53 años neuquino, nos decía: estoy suscripto a Inversor Global desde hace 2 años y me fue metiendo en el tema de las inversiones muy gradualmente. Hoy recibo consejos prácticos, concretos para implementar ya. Es lo que me faltaba y sin dudas recuperé la inversión en la suscripción con creces. O como afirma Claudio Gata, de 38 años de Entre Ríos, Inversor Global me está ayudando a ganarle al mercado todos los meses. Si bien trato de dedicarle algo de tiempo a analizar inversiones, mi tarea se simplificó un montón desde el momento en que me baso en los análisis de newsletter para elegir las mejores opciones. Ahora le dedico menos tiempo al tema de inversiones, pero tengo muchos mejores resultados. Y Pascual, un hombre retirado de la provincia de Buenos Aires, nos dijo: nunca me imaginé que las alternativas de inversión eran tantas y tan variadas. Siempre me manejé con inversiones conservadoras, dividiendo mis ahorros entre plazos fijos, inversiones inmobiliarias y cajas de seguridad. Gracias a Inversor Global, aprendí a utilizar otros instrumentos que me permiten tener mejores rentabilidades y menores riesgos. Créame que nada me da más satisfacción en mi trabajo que recibir este tipo de comentarios. Pero
tengo que decirle que justo ahora estoy muy preocupado porque muchos de nuestros suscriptores y muchos argentinos que trabajan duro todos los días van a ser llevados por delante con esta inevitable crisis. Esa es la causa por la que armé esta presentación y esa es la causa por la que me gustaría enviarle todos los informes especiales que comenté para que se pueda proteger de la crisis e inclusive prosperar mientras otros pierden sus ahorros. Recuerde, el gobierno no lo va a ayudar a salvarse. Tiene dos opciones, o dejar que las cosas pasen y lo sorprendan, o puede tomar unos pocos pasos simples para proteger su futuro y el de su familia. Espero que actúe ahora mismo, porque cuando la situación finalmente se desarrolle, será de un día para el otro. No habrá tiempo de actuar. Si el gobierno sigue incrementando el déficit, destruyendo el patrimonio de nuestro Banco Central y emitiendo pesos sin parar, la corrida contra el peso será fulminante y nadie la va a poder detener. La mayoría de las personas no hará nada. Continuarán asumiendo que el día de mañana seguirá siendo muy parecido al presente. Estas personas van a ser llevadas por delante. Por favor, no deje que esta crisis lo sorprenda a usted y su familia. Y lo más atractivo de la propuesta es que puede darle una mirada a todas nuestras investigaciones y recibir todo lo que le mencioné aquí, con una garantía de satisfacción total. Simplemente le pido que tome una suscripción a nuestra revista mensual digital e inmediatamente le daré acceso a Informe Especial número 1. Cómo proteger su dinero del gobierno argentino y no pagar impuestos legalmente. Informe Especial número 2. La Biblia del inversor en oro. Informe especial número 3. Los secretos del mercado de la plata. Informe especial número 4. El secreto del 100% de retorno. Informe especial número 5. El activo más valioso del mundo en tiempos de crisis. Y además todos los meses le mandaré la edición mensual de la revista Inversor Global Digital. Por medio de la revista lo mantendré al tanto de cómo va evolucionando la crisis y le acercaré nuevas ideas para ganar dinero cuando todo se destruye. Pero eso no es todo, porque 2 veces por semana le enviaremos la carta para suscriptores por email con todos los últimos acontecimientos. Le iré contando qué es lo que estoy haciendo para proteger mis ahorros y me aseguraré de que esté al tanto de los cambios en las regulaciones del Estado. En resumen, lo mantendré al tanto de todas nuestras investigaciones, de las ideas de inversión más interesantes y de todo lo que vaya pasando. No podrá sufrir sorpresas. Entonces, ¿cuánto sale acceder a todos estos recursos? ¿Y cómo puedo contratarlos ahora mismo? Bueno, la suscripción por 1 año a la revista Inversor Global, incluyendo todos los reportes especiales que le mencioné, cuesta normalmente $79. Pero ahora mismo puede probar nuestras investigaciones con un descuento del 40%. Usted pagará $47 por la suscripción por 1 año a Inversor Global. Esto incluye todos los reportes de regalo. ¿Por qué tan barato? Bueno, para serle honesto, mi negocio solo funciona si nuestros suscriptores nos siguen a largo plazo. Pero somos conscientes también que primero debe probar nuestras investigaciones para ver si es justo lo que puede serle útil. Y esa es la causa por la que decidimos hacer una oferta tan barata y accesible y sin riesgo. Lo que quiero decirles es que tienen los próximos 2 meses para probar y revisar los informes que le voy a enviar y las ediciones mensuales de la revista Inversor Global. Si decide que nuestras investigaciones y recomendaciones no son para usted, por cualquier razón, no tiene más que avisarnos dentro de los primeros 60 días y le devolveremos todo el dinero que usted invirtió en nuestra suscripción anual. Y por supuesto, se va a poder quedar con los informes. En otras palabras, lo que está haciendo es probar nuestros informes y recomendaciones y conociendo si son apropiados para usted. Espero que considere esta propuesta seriamente. Estoy convencido que será una de las mejores decisiones financieras que realizará en el año. Para tomar la propuesta y acceder a los informes ahora mismo, haga clic en el botón de abajo. Accederá a un formulario de compra y si elige la opción de pago inmediato, podrá acceder a todo el material en minutos. Atentamente, Federico Tesore.